Estás embarazada o acabas de ser mamá y no sabes cuando nazca tu bebé o cuando estás con tu bebé cuándo hay que ofrecer el pecho, cada cuánto tiempo tiene que estar en cada pecho o cuándo debo de cambiar un pecho a otro. Pues de todo esto te voy a hablar en este vídeo, así que quédate hasta el final porque no solamente te voy a desvelar todas estas intrigas, sino que al final vas a tener también acceso a otros vídeos donde te voy a enseñar el cómo y no solamente el cuándo. Por cierto, aprovecho para decirte que puedes realizar todos los comentarios que quieras porque todos los días visito mi página de YouTube para poder contestarte todas tus dudas sobre este vídeo y sobre todos los demás y sobre toda la lactancia o tu lactancia en general. Así que nada, comenzamos vídeo. Por cierto, si no me conoces, soy Maite Aguilera, enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna o IBCLC. Y llevo más de 10 años de experiencia trabajando en un hospital público, ayudando a mamás a iniciar su lactancia materna y a resolver sus problemas de lactancia. Así que no te pierdas mis vídeos, suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones para poder aprender tú también a iniciar de forma correcta tu lactancia y a poder resolver los posibles problemas futuros que se te puedan dar. Bueno, y en el vídeo de hoy lo que vamos a resolver es la duda de cuándo debo de ofrecer el pecho a mi recién nacido. Seguramente que habrás escuchado y de toda la vida se ha dicho, incluso por profesionales sanitarios de forma indebida, es que el pecho se debe dar cada 3 horas y 10 minutos en cada pecho. Error. Todo este tipo de comentarios o consejos han hecho que muchas mamás no puedan establecer e iniciar lactancia de forma correcta y las que hayan iniciado hayan surgido bastantes problemas como obstrucciones, mastitis, etc. Y es que quédate a fuego con esta frase, mamá. La lactancia materna es a demanda. Le debes ofrecer el pecho a tu bebé recién nacido y siempre, cada vez que lo pida, y debes ofrecerle el tiempo, el que tiene que estar en cada pecho, todo el tiempo que tu bebé quiera, ¿vale? Y entonces te preguntarás, ¿cómo sé que mi bebé recién nacido pide el pecho? Pues es muy fácil. Hasta que se establezca la lactancia, en el primer mes, primeras 6 semanas de vida, tu bebé va a querer pecho cada vez que esté despierto. Entonces yo en cuanto abra un ojo, o cuando mueva una mano, o cuando haga cualquier movimiento, debes ofrecer el pecho. El tiempo que tiene que estar en el pecho, todo el tiempo que quiera, hasta que él se duerma y hasta que él se retire solo del pecho. Cuando realice esto, si continúa un poco despierto o en movimiento, pues puedes ya pasar al otro pecho, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en el otro pecho? Pues igual, hasta el tiempo que él quiera. Oye, que es todo el rato, al principio va a ser normal que le des el pecho recién nacido y quiera estar todo el rato en el pecho. Genial, mientras que el agarre sea correcto y no te moleste y veamos que existe signo de transferencia de leche, es lo ideal que tu bebé pues reclame el pecho muy a menudo los primeros días de vida. O sea que, repetimos, la lactancia materna se da a demanda y le debo ofrecer el tiempo en el pecho que él quiera hasta que se duerma o lo suelte él solo. Y cuando ha terminado con eso, pues sigue despierto, se vuelve a despertar, le ofrecemos el otro pecho y vamos ofreciendo de forma alterna un pecho a otro las veces que quiera y el tiempo que quiera. Pero ojo, hay una premisa en estos primeros días o en este primer mes hasta que se establece la lactancia materna de esto de la lactancia materna a demanda. ¿Y qué premisa es? Es que si tengo un bebé que es dormilón y no demanda el pecho en horas, debo despertarlo. O sea, la lactancia materna es a demanda a no ser que tenga un bebé que no demande. Hay bebés, como les llamo yo, dormilones, que si fueran por ellos dormirían horas y horas. Entonces a estos bebés hay que despertarlos de tal manera que yo vea que a lo largo del día mínimo ha tomado de 10 a 12 veces. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo un bebé que se tira 3 o 4 o 5 horas durmiendo y lleva pocas veces que me ha pedido en el día, pues le tengo que despertar.
Y luego cuando le despierto, si le pongo al pecho y resulta que se duerme, pues enseguida que acabo de darle el pecho al minuto, está claro que la lactancia es a demanda y tiene que estar el tiempo que quiera, pero sí que es verdad que si es recién nacido y se ha tirado muchas horas sin comer y le he despertado y está un minuto al pecho, pues mi sentido común me dice que ese bebé no ha comido. Tengo que estimularle, seguir despertándole para que coma un buen rato. No hay un límite de tiempo, pero un buen rato. Ofrecerle ese pecho, si se vuelve a dormir lo vuelvo a espibilar, le puedo ofrecer el otro. Es decir, esto es otra premisa que tenéis que tener las mamás que acabáis de dar a luz con vuestros bebés recién nacidos. Luego, cuando ya está establecida la lactancia materna, el bebé va aumentando perfectamente de peso, pues ya que coma lo que quiere, que descanse lo que quiera. Es decir, lactancia materna completamente a demanda. Pero durante estos primeros días, este primer mes, primeras 5 o 6 semanas más bien, el bebé que no reclama el pecho y que no lo demanda, porque es muy dormilón y pues bueno, no quiere tanto el pecho, pues sí que hay que despertarle para establecer de forma correcta la lactancia y para evitar pues bueno que ese bebé tenga problemas de pues bueno que pierda más peso del que le toque o no recupere el peso con el que nació a los 15 días. ¿Vale? Bueno, y lo prometido es deuda. Como os había dicho al principio, aquí os voy a pasar unos vídeos relacionados de las posturas de lactancia, ¿de acuerdo? Que ahí vais a aprender cómo debéis de colocar a vuestro bebé para que cuando le ofrezcáis el pecho lo hagáis de la forma correcta. Así que nada, espero que os haya gustado. Recordaros que en comentarios os voy a resolver todas las dudas que tengas de este vídeo y de cualquier tema de lactancia. Bueno, hasta luego, un abrazo, adiós.